Hoy 29 de junio celebramos a San Pedro, apóstol, año 67. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en las orillas del lago Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. El primer encuentro. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que, junto con el apóstol San Juan, fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. El primer milagro. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a orillas del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando redes y le pidió que le permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a los de otras barcas a que les ayudaran porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». El llamado divino. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús les invitó a seguirle y ellos, dejando las barcas, redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde, Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntará al Maestro: «¿Y nosotros, que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir?» Y Jesús le responderá: «Os aseguro que quien por amor a mí deja bienes y familiares, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna». Mateo 19:29. Segundo milagro. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terribilísima tempestad, cuando ya sentían que se hundían sin remedio entre las aguas encrespadas, se le ocurrió despertar al divino Maestro, y Jesús, poniéndose en pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se calló. Y a ellos les dijo: «¿Por qué temen, hombre de poca fe?». Y Pedro y sus compañeros decían admirados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Mateo 8:23. Andando sobre las aguas. Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriremos sin lograr ni una sola vez: andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas y le gritó: «Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán, le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, Señor, sálvame». Jesús le agarró la mano y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Mateo 14:28-31. Cadena de milagros.
Los ojos de Pedro vieron lo que quizá nunca otros ojos en la tierra lograron ver: la más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido, los que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública. El Salvador, siempre que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era común robustecerle su fe, para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes, junto con los 2 papás de la niña, cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Únicamente Pedro y sus 2 amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. En la multiplicación de los panes, Pedro contempla con sus propios ojos cómo 5 panes se convierten en alimento para 5,000 hombres, y sobraron 12 canastas de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados, y a la que sufría una hemorragia desde hace 12 años. Milagros curiosos. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca había pensado presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle el impuesto para el templo y no tiene dinero, y envía entonces a Simón Pedro a que vaya al mar y eche el anzuelo, y allí, prendido, sale un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús su impuesto y otra para que lo pague Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betania, cuando llegan y encuentran que Lázaro ya lleva 4 días de sepultado, y Jesús, con una sola frase, «Lázaro, ven fuera», lo devuelve a la vida. Preferencias. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan a que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Eucaristía. Y en el huerto de los Olivos lleva también a Pedro, con Santiago y Juan, a presenciar su agonía. Horas tenebrosas y terribles. Ante tantas preferencias divinas podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y de sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes: «Satanás ha pedido permiso para sacudirte». Y le fue concedido, pero también le prometió: «Yo rogaré a ti para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, animes a tus hermanos». La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engañosa autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros le abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces». Y así sucedió. Delante de simples sirvientas y de humildes obreros, Pedro por miedo negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces, y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante, y en ese momento cantó el gallo, y Pedro empezó a llorar. En el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar al gallo, sintió la mirada del Divino Maestro. Se levantó después una capilla llamada Canto del Gallo, única capilla del mundo dedicado al chillido de un animal. Pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados, y desde entonces no dejó de llorarlos hasta el último día de su vida. Otra vez amigos. En la resurrección Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego en las orillas del mar de Galilea se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar y les manda echar la red hacia la derecha. Le obedecen y la pesca es abundantísima. Al llegar a la orilla, se ve que Jesús resucitado les tiene preparado el desayuno. Y luego les pregunta por 3 veces: «Pedro, ¿me amas más que estos?». El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que estos otros, que lo ama incesantemente, pero le declara:
también por 3 veces, en pago de sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde aquellos días quedó declarado sumo pontífice de la Iglesia de Cristo. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor: tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener el apóstol después de la resurrección del Señor. Hasta llega a decir el libro santo que bastaba que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón, en Roma, en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo. Y dicen las crónicas que, agonizante en la cruz, oyó cantar un gallo y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento al recordar que un día antes que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús. Pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. Colocad en manos de Dios todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. San Pedro Apóstol, rogad por nosotros.